Hola amigos y amigas, hoy haré un recorrido por un complejo cultural y recreativo ubicado en San Salvador. Soy Eduardo Crespín y este día haremos un recorrido por el complejo cultural y recreativo de San Jacinto. Acompáñenme a conocer cuáles son los atractivos de este lugar. ¡Comenzamos! Advertencia: el contenido de este video despertará la curiosidad e incentivará la investigación. La ex casa presidencial se encuentra ubicada sobre la calle San Marcos y Boulevard Venustiano Carranza en San Jacinto. San Jacinto es un barrio que data de la época precolombina. Según Jorge Lardey Larín, en esta zona había asentamientos de Tunayucán que fueron encontrados por los españoles a la llegada del valle. En este lugar, hace unos años tuvo intervención considerable en su entorno. El portal de transparencia informa a la población sobre el complejo cultural y recreativo San Jacinto, que durante la remodelación se unió la calle Alberto Sánchez con el Museo Ex Cuartel El Zapote. Este proyecto tuvo cooperación interinstitucional suscrito por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano y la Secretaría de Gobernabilidad de la Presidencia de la República. El proyecto consiste en la recuperación, articulación y mejoramiento de los equipamientos existentes en el área, además de convertir la calle Alberto Sánchez en un paseo peatonal, cuya intervención comunica la antigua casa presidencial con el ex cuartel El Zapote. En el año 2003, el complejo es señalado como obra de interés nacional por su valor patrimonial y por estar conformado por inmuebles declarados bienes culturales, según el Diario Oficial tomo número 358 de febrero de 2003. Desde lejos noto el parque llamado Miguel de Cervantes. Me causa curiosidad que no ha sido intervenido por el Ministerio de Obras Públicas. En él se encuentran dos monumentos. El primero es un homenaje a Felipe Soto, el cual se lee: homenaje del pueblo salvadoreño al inspirado balsista nacional Felipe Soto, patrocinado por la Sociedad de Obreros del Salvador, federada 30 de enero de 1943. Además se encuentra el busto de Felipe Soto. Sin embargo, al estar dentro del complejo cultural, pudimos notar que no se le da mantenimiento, ya que está rodeado de basura y desechos. A unos cuantos metros encontramos el monumento de Miguel de Cervantes Saavedra, el cual presenta un busto de bronce. Al fondo, un pequeño mural de piedra donde se presenta la escena de Don Quijote de la Mancha cuando se enfrenta a los molinos de viento.
El complejo cuenta con un circuito interno de ciclismo de 300 metros de longitud, en el cual se pueden realizar caminatas, correr, andar en bicicletas, patinetas. Cuenta con zonas de descanso a su alrededor y se realizó una red de tratamiento y conservación de aguas lluvias para darle mantenimiento a las zonas verdes. Al ingresar a la ex casa presidencial, encuentro en los costados lámparas y escudos presidenciales en bronce. Una puerta con decoración Art Nouveau que posee un decorado troquelado y lámparas de cristal. Este salón es conocido como salón de recepción, donde puede observar mobiliario francés. Al fondo se encuentra una fuente, que no está en funcionamiento, ubicada al centro de la casa. En el segundo nivel encuentro el escudo oficial de El Salvador pintado en una base de tabla. Cuenta con pasillos anchos y del cielo falso cuelgan lámparas de araña de cristal. Sigo el recorrido y encuentro el Salón Manuel José Arce, conocido como el Salón Azul.
En él se reunía el mandatario con su gabinete de gobierno y otros funcionarios para analizar el desarrollo de programas de trabajo, la problemática del país y otros aspectos de las gestiones presidenciales. Además, el predominio del color blanco en paredes, remates, zócalo y cielo falso, el cortinaje en azul con tendencia clásica, sujeto a rosetones de bronces laterales. Se destacan las dos lámparas tipo chandelier de cristal fabricadas en Australia. En el Salón de Honor se realizaban eventos relevantes con decoraciones a personalidades, juramentaciones de funcionarios y recepciones de gala. Es el salón más grande del inmueble. Se destaca en las paredes modulares de color verde, el zócalo perimetral con figuras geométricas simuladas en madera, piso tipo palladeado de color blanco, decorado con lámparas en forma de araña, y el óleo original de gran tamaño relativo a la firma de la Acta de Independencia de 1881 del artista chileno Luis Vergara Ahumada, así como una copia digital de menor tamaño de otro óleo del mismo artista, del presbítero y doctor José Matías Delgado, frente a un crucifijo cuya original se encuentra en la actual Casa Presidencial. También se llama Salón Diplomático. Fue el salón en donde el presidente recibía la visita de embajadores, diplomáticos, extranjeros e invitados de honor. Por su parte, en el Salón Dr. José Matías Delgado encontré una mesa ovalada de caoba, sillas de cuero y una pintura de una batalla donde se alza la antigua bandera. Llegamos al Salón Gerardo Barrios. En este salón se realizaban reuniones con los funcionarios responsables de determinadas en el área de gobierno. En él predomina el color blanco, antiguas paredes y el color marrón, en el sobrio cortinaje con rosetones de bronce y sillones forrados en cuero con detalles dorados. Se destaca la mesa ovalada en madera de caoba y el piso tipo alfombra con tendencia Art Deco y lámparas tipo chandelier con copas de cristal. Según la historia de la ex Casa Presidencial, en 1911, por el mandato del presidente en funciones, Dr. Manuel Enrique Araujo, el Estado salvadoreño adquiere la quinta conocida como Natalia, propiedad del señor Pedro Ramos, cuyo espacio fue adquirido por 12.000 colones, comenzando la edificación oficial del inmueble. Para el año de 1913, el presidente en funciones, Carlos Meléndez, colocó la primera piedra en el sitio de construcción, la cual estuvo a cargo del arquitecto italiano
Gino Sacagna y el ingeniero Luis Fleury, quien combinó el elegante estilo clásico con el Art Nouveau. Durante su construcción fue dañada por los terremotos y su finalización llegó en 1921. Sin embargo, fue entregada hasta 1924, ya que el arquitecto Amalio Lara remodeló y restauró las áreas afectadas, siendo utilizada como la escuela normal para varones. Cuando llega al poder Maximiliano Hernández Martínez, se instala en esta residencia, debido a que el cuartel El Zapote le brindaba seguridad, ya que tenía dificultades políticas, económicas y sociales en la época. Vivieron aquí hasta 1944. Este espacio sirvió como despacho y demás asuntos oficiales. La decoración del recinto tenía un poco de todos los presidentes que habitaron en ella, como alfombras, papel tapiz, adornos, muebles, entre otros. Algunos de los adornos y elementos de las habitaciones actuales pertenecieron a las anteriores casas presidenciales. Entre estos se pueden mencionar los espejos de la era victoriana que adornan el Salón de Honor, la colección de pinturas que decoran los pasillos principales, que fueron pintados entre 1957 y 1959 por el artista chileno Luis Vergara Ahumada, con la guía histórica del profesor Jorge Lardey Larín durante la administración del teniente coronel José María Lemus. Para los terremotos del año 2001, la casa presidencial sufrió daños considerables que se tuvo que trabajar en la restauración y remodelación durante el supervisado por la diseñadora de interiores María Eugenia Perla. Las áreas más afectadas fueron el comedor presidencial, la cocina, la secretaría técnica y las escaleras de acceso al despacho del presidente Flores. Como dato curioso, hay evidencias que en el área de construcción fue ocupada por nativos, ya que en las excavaciones se encontraron artefactos arqueológicos.
Al salir de la ex casa presidencial, encuentro otro parque llamado Juan José Cañas. Donde se encuentran 5 placas de bronce. En ellas se puede observar la primera estrofa del himno nacional, otra en la que se lee: estudiantes de medicina en Guatemala se prestó gustoso para que él ensayara en su persona el primer caso de anestesia el 2 de diciembre de 1847. Una placa conmemorativa vaciada en bronce, fijada en el Hospital General de la Antigua Guatemala, perpetúa aquel acto heroico. En otra se lee: la Municipalidad de San Salvador se une a este homenaje de consagración nacional al señor general don Juan José Cañas, benemérito ciudadano e insigne autor de la letra de nuestro himno patrio, San Salvador, 10 de enero de 1945. La Academia Salvadoreña, correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua, rinde este homenaje de admiración así esclarecido fundador y primer director general, don Juan José Cañas, San Salvador, 10 de enero de 1946. Desde este espacio me despido invitándote a que lo visites de 10 de la mañana a 4 de la tarde. La entrada es gratis. Además de invitarte a suscribirte a mi canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram. Nos vemos a la próxima.